Hace ya algunos domingos predicamos sobre la primera señal que se presenta en este evangelio. No olvidemos que el apóstol Juan a los milagros, a los hechos maravillosos, extraordinarios que el Señor hizo, Él les llama señales. Y aquí en su evangelio Él presenta 7 señales. Mientras Jesús estaba en su ministerio antes de su resurrección. Y hablamos sobre la primera señal, creo que la recuerdan muy bien. Ahora se presenta la última de las señales que se encuentra en este evangelio, o sea, la séptima señal, que es una señal grandiosa, como lo son las otras señales también. Y es la resurrección de Lázaro. Toda esta porción del capítulo 11 y parte del 12 solamente se encuentra en este evangelio. Los evangelios sinópticos, o sea, los otros 3, no relatan este milagro a pesar de ser tan extraordinario. No relatan este milagro de la resurrección de Lázaro, aunque sí relatan otras resurrecciones. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas habla cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ustedes conocen también esa narración, ese hecho, cómo iban a enterrar a este joven. Iban en el entierro, Jesús se encontró, tocó el féretro, le dio la orden al joven que iba muerto. Joven, a ti te digo, levántate, y recibió la vida. Pero es una resurrección de un muerto, también la de Lázaro. Nada más de que hay una diferencia. Según las tradiciones judías, las tradiciones judaicas, una persona cuando moría tenía que ser enterrada el mismo día, dentro de las 24 horas. No tenía que esperarse para otro día, sino que su entierro tenía que ser en el día en que moría. Y probablemente ese joven que iban a enterrar, pues había muerto en ese día, cumpliendo la tradición judaica de enterrar a sus muertos el mismo día en que fallecían. Pero no ocurre así la resurrección de Lázaro. Probablemente lo enterraron el mismo día también. Pero cuando ya el Señor llega a obrar esta señal, pues ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Ya hasta su cuerpo estaba en descomposición. Bueno, el cuerpo entra en descomposición desde el momento en que fallece, ya está en descomposición, pero este ya tenía 4 días. Ya la descomposición era bien seria. Por eso, pues, el milagro todavía sobrepasa a las otras resurrecciones que hubieron antes, que ocurrieron de personas que habían recién fallecido, pero que por supuesto estaban muertas el uno como el otro. Pero esta es una de las señales más grandes, la señal más grande por supuesto. Y Juan la deja pues por último. No olvidemos de que estas señales como que van en ascenso, van creciendo. Podríamos decir que la primera señal fue una de las señales más pequeñas, no porque el milagro fuera pequeño, sino más pequeña en el sentido de que las personas que se dieron cuenta del milagro o de la señal fueron muy pocas. Si ustedes recuerden la primera señal, solamente quienes se dieron cuenta de ese milagro, de esa señal,
solo los sirvientes, a los que el Señor dijo que llenaran aquellas tinajas con agua y cuando sacaron ya era vino. Solamente los sirvientes se dieron cuenta de ese milagro. No es así con los otros milagros, que la gente es una mayor cantidad de personas que se va dando cuenta de esos milagros. Y aquí, en esta última señal, pues es una gran multitud de personas que se dan cuenta de aquel hecho sobrenatural que Jesús había hecho respecto a la resurrección de Lázaro. No solamente cuando Jesús llega y va a donde está sepultado, que era una multitud la que fue y que muchos, dice, creyeron en él. Muchos. Sino que aún después la gente fue hablando, fue dando la noticia, sentían interés, curiosidad por ver a aquel que había estado muerto 4 días y ahora vivía. Y dice que para la fiesta de la Pascua, muchos fueron a Jerusalén con ese propósito de ver a Jesús y ver a aquel que había resucitado. Y también ahí en la Pascua dice que muchos de los judíos creyeron en él por causa de ese milagro, por causa de esa señal. Entonces, hermanos, iba en ascenso, creciendo, dada, hermanos, lo poderoso de la señal que se había hecho. También Juan, hermanos, Juan nos presenta, cuando presenta cada señal, cuando presenta cada milagro, cada acontecimiento, él también aprovecha para mostrar una enseñanza, o para sacar una enseñanza de ese milagro, de esa señal. No solamente presenta o relata el hecho, sino que de ahí, hermanos, saca una señal para todos, para nosotros, para todos los que lo oyeron. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en la multiplicación de los panes, que aquí lo relata Juan, pues también una gran señal de unos pocos panes alimentar a una multitud. Fue una señal del poder del Señor, una señal de que para Él no hay nada imposible, la multiplicación de los panes. Pero cuando presenta ese milagro, también Juan inmediatamente presenta la enseñanza que da Jesús acerca de ese milagro. Y la enseñanza que da en la señal de la multiplicación de los panes se encuentra ahí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En todo el capítulo 6 presenta, hermanos, la enseñanza de esa señal. No olvidemos, hermanos, de que los judíos, ellos estaban muy, muy orgullosos y a veces estaban vanagloriosos de que Moisés les había dado el maná, el pan, durante el Éxodo. Ellos decían eso: Moisés nos dio el pan, Moisés nos dio el maná. Pero viene el Señor y les dice después de esa señal: no dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces ahí no fue Moisés. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y después, ¿qué dice? Yo soy, dice, el pan vivo que descendió del cielo. Entonces está aprovechando eso, de que la gente se alimentó de aquel pan, pero aprovecha para introducir de que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y todo aquel, dice, que comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. Vivirá para siempre. Entonces, hermano, aprovecha esa multiplicación, esa señal, para manifestar que Él es el verdadero pan.
Él es el pan que descendió del cielo. El que coma ese pan no volverá a tener hambre. El que coma ese pan vivirá para siempre. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora, en esta señal, Él también da otra enseñanza. Y la enseñanza en esta señal es que Él es la resurrección y la vida. No solamente es el pan, Él es la resurrección y la vida. Y la otra enseñanza que se saca de eso es que Él da vida a los que Él ama. Y vida para siempre. Y vida para siempre. Entonces, hermanos, en cada señal hay una enseñanza. No se pasa desapercibida la enseñanza que viene después de esa señal. Aquí, si ustedes leen el resto del capítulo, van a encontrar de que es la resurrección, de que Él es la vida y que Él da vida. Él da vida a los que Él ama. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, dice el versículo que leímos, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aquí se menciona la enfermedad de Lázaro y que era de esta población de Betania. No vamos a decir una ciudad porque en realidad eran poblaciones pequeñas. Y Betania estaba muy cerca de Jerusalén, más o menos a una distancia de unos 3 kilómetros y muy cercana al Monte de los Olivos, al sureste de Jerusalén. Esa era la población de Betania. Y se menciona, hermanos, en todos los evangelios se menciona este pueblo de Betania. Se menciona este pueblo de Betania. Y Jesús frecuentaba esta población. Cuando Él iba, hermanos, a Jerusalén, pasaba todo el día en Jerusalén enseñando, predicando en el templo, pero cuando ya anochecía, Él regresaba a Betania. Ahí pasaba la noche con sus discípulos. Al día siguiente de mañana salía de Betania otra vez para Jerusalén. Caminaba unos cuantos kilómetros, 2, 3, lo más. Estaba en Jerusalén, hacía lo que tenía que hacer, enseñar, predicar, sanar, hacer la obra a la que el Padre lo había enviado, pero ya al anochecer regresaba nuevamente a Betania. Ahí era donde Él se hospedaba, podríamos decir. Y eso lo podemos ver en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Marcos. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Cuando Jesús después, dice Marcos, hizo la entrada triunfal a Jerusalén, que le gritaban con palmas, le brindaban palmas, le decían Hosana y bueno, entre a Jerusalén. Lo reciben, enseña, pero dice que ya al anochecer Él regresaba a Betania. Al siguiente día de eso, en la mañana se levanta con sus discípulos y dice la Escritura que Él sentía hambre. Vio la higuera y fue a ver si habían higos, pero no era época de higos. No encontró nada. Entonces el Señor y ustedes saben lo que dijo: nunca más nadie coma fruta de ti, higos de ti. Y siguieron su camino.
llegaron a Jerusalén, dice Marcos, al anochecer regresan otra vez para Betania. El siguiente día se levantan de camino a Jerusalén y como era de mañana, entonces los discípulos le dicen, mira, pasaron por donde estaba la higuera. Mira, Señor, la higuera se ha secado. Pero ya era de mañana de otro día. Y bueno, ahí el Señor les da una enseñanza y sigue su camino para Jerusalén. Entonces, eso era el pueblo de Betania, que era un lugar bien conocido para el Señor Jesús. Bien conocido. Allí se hospedaba. No se quedaba nunca en Jerusalén en las noches, sino que caminaba hacia Betania. Pero en esa aldea, ahí dice, era la aldea de María y de Marta. De María y de Marta. También, hermanos, estos dos personajes son mencionados en los otros evangelios. Lo que no mencionan es la resurrección, pero mencionan a Betania, mencionan a María, mencionan a Marta. Es decir, los personajes que intervienen o que se encuentran en esta señal son nombrados por los otros evangelistas. Ustedes saben, hermanos, muy bien en el evangelio, en uno de los evangelios, pues es que es en el de Lucas, cuando el Señor llega a la casa de Marta, de María y Marta. Él llega con sus discípulos, porque él nunca va solo, él va con sus discípulos, aunque la Escritura lo mencione a él, pero él va acompañado de sus discípulos. Llega a la casa de Marta con sus 12 discípulos. Y ahí, hermanos, las hermanas, que son muy amigos con el Señor Jesús, muy amigos, muy conocidos, de mucha confianza. Inmediatamente, hermanos, que Marta quizás sin duda era la mayor, la responsabilidad de la casa, ella empieza inmediatamente a preparar los alimentos para las visitas, para Jesús y sus discípulos. Tenía que ser, hermanos, una buena cocinada la que iba a ser Marta. Porque para 13 hombres, 12 discípulos y el Señor, tenía que cocinar fuerte. Y estaba atareada, ansiosa, afanada, preparando la comida, preparando las viandas. Pero María no le ayudaba. Ella se había ido a sentar a los pies de Jesús, a oírle, a hablar, a oír sus palabras. Claro, eso le disgustó a Marta, y aquella estaba sudando, goteando, fuerte. Y se llegó, Señor, que no te da algo ahí que ves a mi hermana que no me ayuda. No te preocupes, que María no me ayuda en la cocina. Dile, Señor, que me ayude. Que no esté ahí de haragana. No dice así, pero ese es el pensamiento de ella. Que venga a ayudarme. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Marta, Marta, estás muy preocupada, estás muy afanada en esos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, y esa no le será quitada. La buena parte es oír la palabra del Señor. Eso es la buena parte. Para cocinar habrá más tiempo. Para las cocinas, los quehaceres y los afanes van a seguir el otro día.
y el otro día. Y mientras vivamos todos los días van a haber afanes y quehaceres y preocupaciones. Pero lo bueno que nadie nos lo va a quitar es oír la palabra del Señor. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, hermano. Oír la palabra de Dios. Los afanes vendrán, unos se irán, vendrán otros, y más fuertes todavía. Pero lo que nos va a alimentar, lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a tener en comunión con Dios, es el estar oyendo la palabra de Dios, la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús, porque sus palabras son vida para nosotros. Entonces, allí se habla, hermanos, en el Evangelio de Lucas, también de María y de Marta. Por eso dice allí, María y de Marta, su hermana, en Betania. Luego, viene el versículo 2. Y si ustedes notan, eso está entre paréntesis. Eso está entre paréntesis. En mi escritura, bueno, en esta, vamos a ver, sí, está entre paréntesis. Eso indica de que esa porción que está entre paréntesis, como que no formara parte del hilo de la narración, sino que se ha introducido para dar otra explicación. Y vean que ahí dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor, tiempo pasado, al Señor con perfume y le enjugó los pies con los cabellos. Está hablando en tiempo pasado, pero el ungimiento ocurre más adelante, en el capítulo 12. Ahí es donde María unge. Unge en el capítulo 12, versículo 3. Hasta ahí es donde María unge al Señor. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, este versículo 2, que está entre paréntesis, está señalando un tiempo futuro, algo que va a ocurrir en el futuro, pero lo está diciendo en tiempo pasado. Como que si ya hubiera ocurrido. Pero es una explicación que ahí introduce el evangelista. Pero sí fue María la que ungió al Señor. Luego el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Uno de los enfoques teológicos de Juan es el amor. Juan es el que habla más del amor más que los otros evangelios. Tanto en este evangelio como en sus epístolas, un tema central en la teología de Juan es el amor o amar. Si nosotros buscamos una concordancia, una buena concordancia, no la de las Biblias tienen muy poquito, pero una concordancia completa, vamos a encontrar de que en el Evangelio de San Juan, el verbo amar, con todas sus variaciones, con todas sus desinencias, hay 40 versículos que lo emplean en el Evangelio. Y en la primera epístola hay 26 que emplean el verbo amar.
En cambio, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, solamente 6 veces aparece. Solo 6 veces el verbo amar. Entonces, un punto central de los escritos de Juan, o se le llama escritos juaninos, de los escritos de Juan, es el amor. Aquí dice que amaba a Lázaro. Que amaba a Lázaro. Pero más adelante en el versículo que no alcanzamos a leer o que no leímos, que es el versículo 5, dice que también amaba a María y amaba a Marta. O sea que amaba a los 3 hermanos, tanto a Lázaro como a Marta como a María. Pero también en este mismo evangelio dice que el Señor amó a sus discípulos hasta el fin. Amó a sus discípulos hasta el fin. Algo que debemos notar en el Evangelio de San Juan es que él no menciona la palabra apóstoles. Él no menciona la palabra apóstol. No vamos a encontrar esa palabra en el Evangelio de San Juan. Él solo usa discípulos. Solamente usa la palabra discípulos, no apóstoles. Discípulos. Los otros evangelios sí, pero Juan no. Y para Juan, y también para los otros evangelistas, un discípulo es alguien que cree en Jesús, que sigue las enseñanzas de Jesús o que recibe las enseñanzas de Jesús. Es alguien que sigue a Jesús haciendo la obra de Jesús. A esos es a los que el Señor ama hasta el fin. A los discípulos, al que cree en Él, al que recibe la enseñanza de Él, al que va en pos de Él, o sea, al que lo sigue. Ese es el que señala aquí la Escritura que el Señor lo ama. ¿Cuántos son discípulos de Jesús acá? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántas discípulas? ¿Cuántos reciben la enseñanza de Jesús? Amén. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. Entonces, si usted ha recibido a Jesús, recibe las enseñanzas, lo sigue a Él, es discípulo o discípula del Señor, entonces Jesús lo ama hasta el fin. Hasta el final. Hasta el fin. Entonces, ese es el amor que va desarrollando el evangelista en este libro, en este evangelio. Es por eso algunos dicen que Juan es el evangelista del amor, porque es parte central. Entonces, no solamente es que amó a Lázaro, no solamente es que amó a María, no solamente a Marta, sino a los discípulos, a todos cuantos creemos en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces las hermanas, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense bien, hermanos, lo que le mandan a decir las hermanas. He aquí el que amas está enfermo. Ellas no le dicen nada más. Envían a alguien, algún pariente, algún otro amigo, a alguien. Saben dónde está Jesús. Y solamente dile a Jesús que el que ama está enfermo. No le dicen que vaya, no le están diciendo que vaya a Betania. Porque Jesús no está en Betania allí. Pero no le dicen que vaya a Betania.
No le dicen que sane, que diga la palabra, que ore por Lázaro, tampoco. No le dicen. Solamente di la palabra y Lázaro va a sanar. No le dicen eso. Solamente le dan la información. Pero como ellas conocen al Señor, con esa información es suficiente para que sepan que Jesús va a hacer algo. Porque el Señor, cuando ve que alguien está enfermo y lo ama, algo va a hacer. Tiene que hacer algo. Entonces, hermanos, solo le informan. Pero como lo conocen, con esa información basta. No hay más que decirle. Él lo conoce todo. Sabía la intención del corazón. Eso era lo suficiente para él. Es como en la primera señal, aquí hay una similitud, hay varias similitudes. En la primera señal, otra María, que en este caso es la madre de él, que también en aquella ocasión decíamos de que Juan es el único evangelista que no menciona el nombre de la madre de Jesús. Y les decía en esa ocasión de que si solamente tuviéramos el evangelio de Juan, no sabríamos cómo se llamaba la madre de Jesús. No lo supiéramos, porque él no la menciona. Él solo dice la madre de Jesús. Entonces, en la primera señal, la madre de Jesús se acerca a él y solo le da una información y le dicen, no tienen vino. Eso es todo. Ella no le dice, hace un milagro, que haya vino, o no le dice nada, solamente le da la información. No tienen vino. Con eso era suficiente. La madre conocía al hijo y sabía que con esas palabras de él algo iba a hacer. Y ahí hizo un milagro, hizo ahí la primera señal. Lo mismo ocurre acá. No le dicen nada, solo la información. El que amas está enfermo y lo dejan. Allí es él el que va a reaccionar. Luego en el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte. Esa frase no significa que el Señor estaba diciendo que Lázaro no iba a morir. No significa eso porque Lázaro murió. Pero él dice esta enfermedad no es para muerte porque él sabía lo que iba a hacer. Pero les da la razón por la cual Lázaro está enfermo. Y la razón o los propósitos son para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ese es el propósito de la señal. Que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso también en la primera señal decíamos de que ahí Él manifestó su gloria también en aquella señal. Por eso se le llama señales. Aquí también, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa señal. Pero no significa que Lázaro no iba a morir, sino que señala los propósitos de Dios por los cuales Lázaro está enfermo y también por qué después él va a morir. Ahora dice allí para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuándo es
que Jesús es glorificado. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús es glorificado? Él habla más adelante en este evangelio, en el capítulo 17, versículo 5, él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Según ese versículo, el Señor es glorificado cuando llega donde el Padre. Ahí Él está orando. Ya el capítulo 17, ya Él está en el Padre: glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo o al lado tuyo antes que el mundo fuese. Entonces el Señor es glorificado cuando Él sube al Padre y va a tener esa gloria que tuvo desde la eternidad. Pero para llegar a ser glorificado, tuvo que pasar unos pasos acá en la tierra. Para ser glorificado tuvo que sufrir la pasión, tuvo que sufrir la muerte, la sepultura, bajar al sepulcro, estar 3 días, pero también la resurrección. Y después de la resurrección, la ascensión. Y luego sube al Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fueran hechas todas las cosas. Ahí es glorificado. Ahí recibe el Señor su glorificación. Pero es aquí donde esta señal contribuye a eso. Contribuye a eso. Porque por donde tiene que pasar Jesús antes de ser glorificado es por su muerte. Tiene que morir. Y este evento, esta señal, ayuda o contribuye a que la muerte a que se acelere más ese momento de la muerte. ¿Por qué? Porque más adelante dice, siendo sumo sacerdote Caifás, en este mismo capítulo, más adelante dice Caifás: conviene que un hombre muera por el pueblo. Conviene que un hombre muera por el pueblo. Y desde aquel día acordaron darle muerte. Ahí está. Por el hecho de la resurrección de Lázaro. Aquel día, dice. Más adelante está en el 50. Conviene que un hombre muera por el pueblo. Y en el 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces, por eso dijo el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios reciba la gloria y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Porque esta señal iba a acelerar ese deseo que tenían los judíos de darle muerte al Señor. Por eso aquel día acordaron matarle. Para que de esa manera Él fuera a la tumba, ocurriera la resurrección, la ascensión y pudiera subir y cumplirse esa oración que Él da en el capítulo 17. Ahora bien, hermano, esto que el Señor vivió es lo que vamos a vivir nosotros. Por esto que el Señor pasó, por esto es lo que vamos a pasar nosotros.
así como Él fue glorificado, la Escritura dice que nosotros también vamos a ser glorificados. ¿Ya leyó? ¿Que va a ser glorificado? Amén. Dice la Escritura, y si hijos, también herederos. Coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso es que Jesús pasó por la muerte. Y nosotros, para ser glorificados, tenemos que pasar por la muerte también. Si es que el Señor no viene antes, por supuesto. Si el Señor viene antes de que muramos, pues gloria a Dios. Pero como no lo sabemos, si va a venir antes, lo que sabemos es que vamos a pasar por la muerte. Tenemos que morir. Pero eso, hermano, es el paso triunfante para poder ser glorificados. Así es que no vea la muerte como algo triste, como algo que le va a decir, no, Señor, no quiero morirme, líbrame de la muerte. Todavía no. No es algo, hermanos, que nos va a dar miedo, que nos va a quitar el sueño. No es algo lúgubre, tenebroso, triste, lloroso. No es que solamente vamos a estar viendo la sepultura, qué negro, qué hondo. Y empezar, ¿va? No. No es el lado triste que le vamos a ver la muerte. Es algo necesario. Como alguien dijo, la muerte es el momento en que el cristiano va a coronar su carrera. Coronar su carrera. Porque si no es así, no hay glorificación. No lo hay. Entonces tenemos que pasar por eso. Porque es el paso necesario para nuestra glorificación, para que seamos glorificados juntamente con Cristo. En 1 Corintios, hablando de la resurrección, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es las primicias. Hablando de la resurrección, Él es las primicias. Las primicias allá en Israel eran los primeros frutos que de la cosecha, las cuales se le ofrecían a Dios. Cuando habían las primeras cosechas, las cosechas del trigo, de la cebada, de los frutos de la tierra, el higo, las uvas. Las primeras frutos, esos eran las primicias. Y eso anunciaba que ya venía la cosecha. Ya la cosecha ya estaba. Por eso dice el apóstol Pablo de que Jesús es las primicias de la resurrección. Porque después de Él viene una gran cosecha de resurrección. Cuando Él venga, en las nubes los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es la cosecha. Él ya resucitó en las primicias. Pero en su venida, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso el apóstol Pablo también en Tesalonicenses dice, escribiéndole a esa iglesia, dice, no os entristezcáis, dice, como aquellos que no tienen esperanza.
Porque ellos se entristecían por los que habían muerto, que qué pasó con ellos. No, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, ellos que se entristezcan porque no tienen ninguna esperanza. Aquel que no tiene esperanza, se le pregunta que qué va a pasar cuando él muera, va a contestar que no sabe. No, yo no sé qué va a pasar conmigo. Solo Dios lo sabe en aquel día. A ver a dónde voy a ir. No sé si voy a ir al cielo. No sé si voy a ir al infierno. No sé si voy a ir al, ¿cómo se llama el otro puesto? ¿Ah? El purgatorio. No saben. ¿Qué es el purgatorio? Es un cuento. ¿Eh? Es un cuento para sacar dinero. La Biblia solo habla de cielo e infierno. No hay lugar intermedio. O va a un lado o va al otro. No hay más. Pero el que no tiene esperanza se hace bolas en eso. Se entristecen. Les da miedo. Pablo dice, no se entristezcan ustedes porque ustedes tienen esperanza. Nosotros, hermanos, tenemos esperanza. Sabemos a dónde vamos. Porque el que ha comido este pan, dice el Señor, tiene vida eterna y no morirá jamás. No morirá jamás. Porque Él nos ama y nos ha dado vida y vida eterna. Entonces, hermanos, junto con Él vamos a ser glorificados. Pero tenemos que dar por ese paso. Tenemos que pasar, vaya por ese valle de sombra. Pero no es algo, hermanos, que nos va a mortificar. Si después de eso viene la vida, estar ante la presencia del Señor. Como dice la Escritura, los muertos en Cristo estarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que acaso cuando el Señor venga estamos vivos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Siempre con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Ya sea que muramos, sabemos que vamos a oír cuando suene la trompeta y el Señor nos levantará con un cuerpo incorruptible. Y si vivimos, cuando Él venga oiremos también la trompeta y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados y vamos hacia arriba. Es un ascenso. Es una ascensión también, porque vamos hacia arriba. Así como el Señor ascendió a los cielos, así también nosotros vamos a ascender a los cielos para estar siempre en la presencia de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Es algo por lo cual nosotros, por eso el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado y también a aquellos a los que Él ama, a sus discípulos, a los que hemos creído en Él, recibimos su enseñanza y lo seguimos. Eso es lo importante. Seguir a Jesús, porque para eso el Señor llamó a sus discípulos. Para que anduvieran con Él. A donde Él iba, allá iban sus discípulos. Allá iban. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es un propósito. Y es maravilloso. Por eso ese versículo 4 es central en todo este capítulo. Porque es el que nos enseña, nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, va a ser glorificado.
Pero también hay otro propósito. Y es que esa señal también sirvió para la salvación de mucha gente. Y siempre que hay salvos, siempre que una persona pasa de las tinieblas a la luz, eso es para la gloria de Dios. Eso es para la gloria de Dios. Y aquí hubieron mucha gente que se salvaron. Verso 11:45 dice, muchos de los judíos que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Creyeron en él. Muchos de los judíos. Los que vieron. Allí hubieron salvos, hermano. Por causa de aquella enfermedad o de aquella muerte de Lázaro. Fue para la gloria de Dios por cada uno de los salvos. Los que vieron. Pero más adelante también se salvan los que no vieron. Los que solo oyeron. A los que solo les contaron. Los otros judíos anduvieron dando la voz. Lo que había ocurrido allá en Betania. Y como ya estaba la Pascua, no fueron solamente por causa de la fiesta, sino por causa de la noticia que habían oído. Querían ver a Lázaro si estaba vivo. Que tenían que tener la información ellos de primera mano. Ir a hablar con María, ir a hablar con Marta, hablar con Lázaro. ¿Y cómo fue Lázaro? ¿Qué pasó? Esto, lo otro. Y entonces dice, en el capítulo 12, verso 11, que muchos de los judíos creían en él, o sea, creían en Jesús. De esos que llegaron por la información. Muchos de ellos. Entonces, esto también fue para la gloria de Dios. Ese fue el otro propósito por el cual esta enfermedad fue para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y junto con él, cada uno de sus discípulos, cada uno de los creyentes. Y también para que muchos fueran salvos. Y esa también es para la gloria de Dios. Porque un alma que es salva es un alma que es arrebatada de las garras del infierno para que venga a estar ante la presencia de Dios y vivir para siempre. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias le damos a Dios por su palabra. Gracias le damos a Dios, hermanos, porque Él nos ha dado esta confianza, esta esperanza verdadera de que un día estaremos ante la presencia de Dios y, como dice Romanos, glorificados con Él, junto a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Si esto es para saltar de gozo, hermano. Esto es para saltar. No crea de que esta señal solamente la escribió para que... No, hermano. Es para que nosotros nos gocemos y veamos cuán grande es nuestro Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Y que aún en la muerte hay propósitos hermosos. Hay propósitos hermosos. Que allí no es el fin, sino el principio de nuestra vida gloriosa en Cristo Jesús. Amén, hermano. Dios les bendiga.